Hola, gente bibliófila. Y hoy toca el último wrap-up del año pasado. Sí, el resumen de los libros leídos en diciembre de 2021. Y como todos sabemos es el Especial Diciembre, que son los 5 libros que leo en diciembre que ha elegido la audiencia de este canal. Y como sé que estáis deseando que los comente, pues sin más, comencemos. El primer libro que leí fue Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que es el libro que ganó por goleada en la votación para elegir los libros, que es un libro publicado en 1963, que se supone que tiene gran importancia en la literatura mexicana, pero también en la literatura latinoamericana y mundial, porque se supone que es precursora del realismo mágico, si bien a Elena Garro el término realismo mágico como que no le gustaba mucho, que decía que era una etiqueta comercial y sí, un poco sí. Y la cuestión también es que, aunque entiendo porque se supone que es precursora del realismo mágico, realmente es como muy poco mágica. Hay algunas pinceladas, pero es más realismo que mágico. Da la impresión de que es más realismo mágico de lo que es, porque la novela está narrada como por el pueblo mismo es narrador y eso le da como un aspecto mágico, y luego también porque tiene elementos que serían utilizados en el realismo mágico, aunque realmente no son mágicas, como pudiera ser la multiplicidad de personajes, ese aspecto de saga familiar, porque aquí es en pequeña escala, porque se trata de como máximo 2 generaciones de una familia, y también por el hecho de que Elena Garro realmente está utilizando esta historia de este pueblo para contarte una parte de la historia mexicana. Es como una metáfora de la historia de México. Que esto el realismo mágico lo hace mucho, de contarte mediante metáforas básicamente la historia de los países latinoamericanos. Claro, es realismo mágico porque si no le pones el mágico, realmente si te cuenta la historia de los países latinoamericanos como que no te los crees. Es como, esto no pasó. Sí, pero si te lo cuento con metáforas, pues te lo crees más, extrañamente. Entonces, en este caso, Elena Garro te habla de un pueblecito que se llama Ixtepec, que estaría en el México profundo. No sé, se supone que esto está basado en Iguala, el pueblo donde estuvo Elena Garro cuando era joven, que era gracioso porque cuando estaba leyendo la novela, sabiendo que es mexicana, sabiendo que el pueblo es mexicano, de vez en cuando decían que los personajes habían ido a México y habían hecho las compras allá o lo que fuera, y yo pensando, pero esto es México. No, claro, se referían a México, la capital, porque el país se llama México, hay un estado que se llama México y la capital es México. ¿Estáis bien, gentes de México? ¿Queréis hablar de ello? Total, que la historia en particular se centra en la Guerra Cristera, que es la guerra que fue justo después de la Guerra Civil, que yo pensaba que era el mismo conflicto, pero no, son 2 conflictos, uno detrás de otro, con varias personas en uno y en otro, porque me queréis liar, por eso la trama gira en torno a la historia de ese pueblo durante ese periodo, cuando hay una serie de soldados acuartelados allí por la guerra, y sobre todo el general Francisco Rosas, y la relación de estos militares con el pueblo, las gentes del pueblo en relación a la guerra, la violencia que se ejerce por los militares, pero también en general la violencia, habla sobre la violencia, habla sobre la situación de las mujeres, es crítica con la revolución, con la anterior, y en la Guerra Cristera me da la impresión de que Elena Garro está con los cristianos, no sé, llamadme loca. Pero la cuestión es que a mí me costó bastante entrar porque entre que hay muchos personajes y Elena Garro también juega un poco con el tiempo, presente, pasado, futuro se combinan en la novela, y yo a veces me hacía un poco un lío. Así que como que hasta que empecé a conocer a los personajes, como que me pareció un poco denso. No lo es realmente, no es tan larga la novela. Digamos que Elena Garro no va a utilizar 20 palabras cuando puede utilizar 2. Y esa es una novela que habla sobre la violencia, que algunas de las historias de las gentes de los pueblos me han gustado, como la del alcalde, que en realidad no es el alcalde. Me ha servido bastante también para conocer justamente la Guerra Cristera, pero como tiene varios personajes, creo que a veces la trama está un poco desordenada, que realmente las tramas de algunos personajes se difuminan un poco, como el de la hermana, de repente con el general, no sé. Yo digo que Elena Garro creía que yo era demasiado inteligente. Elena Garro, yo no soy tan inteligente. A mí esos saltos lógicos como que no.
Que vamos a ver, que la novela tiene valor, tiene su valor en el contexto histórico, tiene su valor como novela. La segunda parte realmente a mí me gustó, pero pese a que realmente no es tan difícil de leer, estructuralmente o estilísticamente tampoco es tan complicada, a mí la primera parte me resultó densa. Y hay tramas que se quedan un poco a medias. Que hay algunas que tienen un final abierto, que lo entiendo, pero otras simplemente como que... Al final está utilizando esta historia como metáfora de la historia mexicana y como metáfora de la violencia dentro de la historia mexicana, y como que las tramas particulares de todos los personajes pues no tienen tanta importancia como el conjunto. Pero que la novela está bien, que vale. Que no me enfado con ustedes por hacérmela leer. Que eso no pasa siempre, ¿eh? La segunda novela que leí es Peter Pan, de J.M. Barrie, que se titula en realidad Peter Pan y Wendy y es la adaptación de la obra de teatro Peter Pan, escrita por el mismo autor. Es, como todos sabemos, un clásico de la literatura infantil y es, como todos sabemos, un poquito misógina. Un poco, un pelín, una viejilla. Bueno, eso y que hay zombies. Porque obviamente Peter Pan somos conscientes, ¿no? De que Peter Pan y los niños perdidos están muertos. Somos conscientes, ¿no? O sea, que todos están muertos. Se murieron, son cadáveres. Y lo de la misoginia... A ver, hay una parte que es otra época, otra mentalidad, que sí vales principios del siglo XX, pero incluso en esa época había gente que no pensaba así, ¿eh? O sea, y lo que ocurre es que, a ver, esta novela, claro, se supone que es para personas muy jóvenes, y entonces lo que hace es poner arquetipos, y en esta novela hay como 3 arquetipos de mujeres, y Wendy sería el arquetipo de la madre, que Peter desea, pero odia al mismo tiempo... Y la madre es esa figura siempre sacrificada que es la base de las nuevas generaciones continuamente. Tiene cosas esta novela de verdad un poquito... Aún así su visión de la infancia es bastante acertada, quiero decir, los niños son esas criaturas endemoniadas y muy egoístas, incapaces de pensar en nadie que no sea ellos mismos. Eso bien, puntos por eso, Barrie. Luego también tiene un aspecto un poco patriotero de repente, no sé, es un poco rara. Que me hace mucha gracia, que es como que es una metáfora de que Peter Pan y los niños perdidos están muertos, y no vamos a decir que están muertos porque hay que pensar en los niños, pero al mismo tiempo en todos los juegos de esos niños juegan, no sé, a piratas y a matarse. O sea que hay gente que realmente los piratas lo matan de verdad. Pero eso es como un juego, no es la muerte de verdad. De verdad que es una novela un poco rara. Además es básicamente como varias historias atadas, como pequeñas viñetas, como casi una colección de cuentos que crean la novela. Quiero decir, hay una historia horizontal por debajo, pero en general la novela es como varios cuentitos pequeños. Por otra parte, al leer resulta que Campanilla está un poco regordeta. Por lo tanto, la campanilla de Nancy Summit en Peter Pan Goes Wrong es la más acertada de todas. Si nunca habéis visto Peter Pan Goes Wrong, por favor, vedla. Creo que está en Amazon Prime, pero no estoy completamente segura. De verdad que si no habéis visto Peter Pan Goes Wrong, vedla porque por el suelo de la risa. Es muy, muy, muy graciosa. Vale la pena que Peter Pan fuera creada para que esta obra de teatro, que luego se llevó a televisión, exista. Porque lo que es el libro como que... Y no es porque sea un libro infantil, es porque... Barrie, ¿tenías problemas con las mujeres? En serio, lo pregunto. ¿Estás bien? Que obviamente la psique infantil, el chaval la conocía, O sea, ahí 100% correcto. Y Peter Pan está muerto, es un zombie. El siguiente libro que leí fue Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, que era un libro que siempre en todos los especiales salía para votar, pero nunca lo votabais, pues esta vez sí. Tengo que decir que es una de esas novelas que si lo hubiera leído en la adolescencia me hubiera marcado más. Porque es el tipo de drama o tipo de novela que cuando eres adolescente o cuando eres más joven, ahí en la patatita te da. La compararía un poco con Las cenizas de Ángela. A ver, Las cenizas de Ángela es como mucho más dramática, ocurren cosas muchísimo peores, pero en el sentido de estar narrado desde el punto de vista de un niño, y como el niño de algunas cosas no se entera bien, hay un aspecto nostálgico, hay un aspecto de suavizar las cosas malas que están ocurriendo, porque esta novela va de una familia que es muy pobre, y el niñito protagonista, que es un poco gamberro, pero tiene buen corazón y le cuenta sus cosas a la planta de naranja lima, que es un árbol, porque tiene una imaginación muy fructífera el chaval, o psicosis, una de las dos cosas. Y entonces es una novela como muy fácil de leer, tiene un aspecto dulce, tiene un aspecto melancólico y nostálgico. Luego, obviamente, y yo lo esperaba, hay tragedia.
porque os conozco, gente. Pero como me había leído Historia de Shuggy Bain, pues ni un rasguño me hizo. Sois blandos. Así que es una novela muy sólida, muy agradable de leer, muy fácil de leer, triste, pero no realmente se siente como un dramón, sino que empatizas con la familia, empatizas con el protagonista. Y está bien, me alegro de que saliera por fin elegida. Si no la habéis leído, leedla. Para lo que viene siendo el nivel de drama de las novelas de este canal, es básicamente comedia. La siguiente novela que leí fue La parábola del sembrador, de Octavia E. Butler, que es ciencia ficción, una cosa increíble que saliera elegida. Y en este caso nos encontramos con una distopía que se supone que en la época en que se escribió era el futuro, pero es como el presente. Estados Unidos está rota, cambio climático, ya no hay trabajos, todo se está yendo a la mierda. Es básicamente, es una novela muy alegre, muy alegre. Tiene un pozo optimista realmente, es una distopía, pero al final de lo que te está hablando es de cómo surgen los grupos sociales, también cómo surge un poco la religión, las creencias o la fe en general. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo leí esta novela, la leí después de que había leído La carretera de Cormac McCarthy, y yo pensaba, obviamente leyendo esta novela, que Octavia Butler pues había basado en La carretera, porque hay una parte que es muy parecida. Pero no, porque este libro es de 1985, es anterior a La carretera. ¿Por qué pensé que era posterior y que ella le copió a él? Yo digo que es misoginia y racismo interiorizado. Me dije, hombre, el premiado es él, ¿sabes? El famoso es él. No sé por qué lo pensé, pero así lo pensé. Y ya os digo yo que si lo que creía era que ella se había basado en lo que él había escrito, es obviamente al revés. O sea, estoy 100% segura de que él se ha basado en lo que ella escribió. O sea, si me dice que no ha leído La parábola del sembrador, le digo que está mintiendo. Porque hay una parte que es muy parecida. ¿Es plagio? No, porque al final hablan de temas diferentes y el desarrollo es diferente. McCarthy de lo que está hablando es de la relación paterno-filial, de la relación de padre e hijo, y no le interesa realmente la distopía, es una excusa. Octavia Butler sí está desarrollando la distopía, por eso me gusta más La parábola del sembrador, me creo más ese mundo, te desarrolla cómo llega a ese punto ese mundo, te habla más de la sociedad, es más realista en cuanto a que se forman grupos sociales, nadie va por ahí absolutamente solo, aunque lo intente. Pero vamos, que sí, que él obviamente se basó en esto, es que no me creo que no se lo haya leído, literalmente no me lo creo. Si os habéis leído La carretera y os gustó, leeros esto y entenderéis lo que estoy diciendo. O sea, para llegar al punto en el que sucede los acontecimientos de La carretera, Octavia Butler ya ha escrito más libros. O sea, hay un desarrollo de la trama hasta llegar a ese punto. En La carretera es directamente estamos ahí, te digo dos cosas de sí, el mundo se fue a la mierda por, no sé, 2 bombazos atómicos y ya está. Esto desarrolla cómo se llega a ese punto, por eso me gustó más. Me gusta más que alguien desarrolle el mundo distópico. Por supuesto hay personajes femeninos, lo cual en La carretera pues no, porque tampoco va de eso. Y podríais decir, bueno, ¿la parábola del sembrador es más suave? No, realmente hay también grandes dosis de violencia. Yo diría que hay incluso más violencia en La parábola del sembrador que en La carretera, pero que vamos a ver, que a mí me gustó mucho, estoy esperando leer la segunda parte, y creo que como distopía y como previsión del futuro está muy bien. De hecho, da miedo lo bien que previó Octavia Butler el futuro. Da mucho miedo. Y la última novela que leí fue Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, que es una novela corta que me gustó mucho, es muy fácil de leer, te habla del inicio de la dictadura en Portugal, de cómo se estableció la dictadura en Portugal, porque sí, hubo dictadura en Portugal, igual que la hubo en España, hubo una dictadura fascista y te habla de eso, te habla de los comienzos, te habla de cómo surgió, desde el punto de vista de este periodista ya mayor, que está un poco de vuelta de todo, alejado de todo, que no se quiere meter en problemas, pero poco a poco le lían. Él quiere ignorar la situación, pero la situación no le quiere ignorar a él. Porque al final, si vives en un régimen que se va a volver una dictadura fascista, no hay forma de ignorar eso. Y me gustó la novela bastante, es muy fácil de leer y me hizo gracia saber a qué viene Sostiene Pereira. Que parecerá una chorrada, pero ahora entiendo por qué se llama Sostiene Pereira. Y me pareció que como final de mes era un broche perfecto. Es fácil de leer, es interesante. Muy bien, sí. Y ya está, eso es todo. Esos son los libros que leí para el especial diciembre. Y ya está, ya he acabado el año 2021. ¡Felicitadme! O no, no merezco felicitaciones porque madre mía que ya es mayo de 2022, ¿qué me pasa?
Bueno, en fin, que espero que el vídeo os haya gustado o al menos os haya entretenido. Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.